Hermano, hermana, usted tiene que entender, comprender que siempre tenemos que aprender la palabra de Dios. Y hoy vamos a utilizar la palabra Dios, refiriéndonos exclusivamente al Padre, al Hijo de Dios, que es Jesús, y al Espíritu Santo. También es para dirigirnos la palabra Dios al Padre en el nombre de Jesús, siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora usted está entendiendo, hermana, cuando nos referimos a la palabra Dios, así Dios, como nosotros hablamos, Dios mío, mi Dios, nos referimos exclusivamente al Padre, al Hijo de Dios, que es Jesús, y al Espíritu Santo. Y también para dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y al decir hijo, hija de Dios, nos referimos a todo aquella que cree en Jesús, que confía en Jesús y lo que hizo Jesús en la cruz para usted, hijo, hija de Dios. Tenemos que entender estas palabras, hermano, porque es muy común que aquí en esta tierra se tome la palabra Dios como cualquier cosa. La palabra Dios está para la venganza, para la maldad, para el engaño, para la malicia. Por eso estamos aclarando la palabra Dios. Dios solamente nos referimos es al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Y cuando nos referimos hijo, hija de Dios, nos referimos exclusivamente para aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús y que aceptan lo que hizo Jesús en la cruz para usted. Es eso lo que tenemos que entender. Es eso lo que tenemos que comprender siempre cuando estamos estudiando la palabra de Dios o cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Usted ya tiene esa referencia, hermana, para estar evitando eso lo que se comenta en la tierra, donde todo el mundo dice Dios, y todo el mundo dice yo soy hijo de Dios. La palabra de Dios es clara. Nadie puede decir a Dios, mi Dios, si es que no acepta que es el Padre, es Jesús, es el Espíritu de Dios. Nadie puede nombrar. Y muchos hablan de forma ligera esta palabra, Dios. Por eso estamos nosotros aquí aclarando a qué nos referimos la palabra Dios. Y también estamos aclarando la palabra hijo, hija de Dios. Porque aquí en la tierra todo el mundo dice soy hijo, soy hija de Dios. Estudien la palabra de Dios. No todos son hijos, hijas de Dios. Sí se harán criaturas o creados por Dios. Porque para ser hijo, hija de Dios, tienen que nacer de nuevo. Es eso lo que nosotros tenemos que entender y comprender. Y para aquel que quiere ser hijo o hija de Dios, es decir, no es hijo o hija de Dios, es decir, es esa persona que no cree en Jesús o que cree en Jesús, pero no confía en Jesús, menos aún acepta
lo que Jesús hizo para esa persona. Entonces, para aquellas personas que quieren ser hijos, hijas de Dios, repita conmigo lo siguiente. Para aquel que quiere ser hijo, hija de Dios, repita conmigo lo siguiente. Padre, te pido perdón por todos mis pecados y te declaro que Jesús, tu Hijo, ahora es mi Señor, mi Salvador. Y creo que tu Espíritu Santo me guía para hablarte. Recíbeme, Padre, en el nombre de Jesús. Y que sigas siendo guiado por el Espíritu Santo hasta la llegada de mi Señor. Amén. Entonces, usted ya ha repetido esto, hermano. Una oración de esta naturaleza, creyendo en el Padre, creyendo en Jesús, creyendo en el Espíritu Santo, que Dios Todopoderoso nos da su salvación, nos da la salvación. Muy bien, ahora sí escuchemos lo que nos enseña Jesús. Muchas veces los hijos de Dios cometen errores que deben ser corregidos. Los hijos y las hijas son bendecidos por Dios Todopoderoso constantemente. Se sienten gozosos, son libres, pero sin darse cuenta, empiezan a hablar en contra de la persona. Sea su esposo, esposa, hijos, hijas, familiares, amistades y desconocidos. No se dan cuenta la mala obra que están realizando, porque consideran que están haciendo lo correcto. Miren, hermanos, muchas veces eso se lo considera como murmuración cuando se habla de otra persona. Pero ¿cómo nace esa murmuración? Dios Todopoderoso nos enseña claramente cómo nace este aspecto. Y está escrito en Eclesiastés capítulo 7, versículo 21 al 22, que nos dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren. Es decir, no pongas oídos a todo lo que se habla. Es lo que te está diciendo. Cuando el Señor nos dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablaren, te está señalando, no pongas oído a todos. Todo quieres escuchar, todo quieres enterarte, todo quieres saber. Es decir, la noticia al día. Bien claramente te está diciendo, no pongas muchos oídos a lo que se habla, para que no oigas a tu siervo que dice mal de ti. En otras palabras, hermano, si tú pones tus oídos a mucho oír de lo que se está hablando, vas a escuchar que están hablando en contra de ti. Es lo que está diciendo. Por eso, hermano, deje de poner sus oídos en exceso para escuchar las supuestas noticias de último momento. No me refiero a las noticias del mundo, ni de su país, ni de su ciudad. Me refiero a las noticias que nacen
de un hermano, de una hermana, de un familiar, de un hijo, de una hija, de una pareja, de un ascendiente, de un descendiente, es decir, de todos, hasta de desconocidos, se empieza a hablar lo que no se debe hablar. Pero ¿qué nos dice en el verso 22? Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, hermano, cuando la persona oye, pone su oído, está atento para escuchar supuestas noticias, también va a escuchar que están hablando mal en contra de él. Y también sabe perfectamente que la persona que está poniendo muchos oídos a las noticias, ¿no?, está hablando mal de otros. La palabra de Dios es bien clara. Si nosotros entendemos que por una acción hay una reacción, nosotros entendemos perfectamente que si tú pones muchos oídos a lo que se está hablando, tú también te vas a convertir en una persona que vas a hablar por demás. Dios Todopoderoso nos enseña esto como murmuración. No murmures de nadie. No murmures de nadie. Es lo que nos está diciendo. Las murmuraciones que se realizan contra las personas no tienen ningún efecto contra ellas. ¿Entiendes? Las murmuraciones que se realizan contra las personas no tienen ningún efecto contra ellas. Es decir, si una persona está murmurando por un varón, por una mujer, es decir, en contra de un varón o en contra de una mujer, esas murmuraciones que está realizando no tiene efecto ninguno en esas personas. Eso entiende. Pero sí tiene un efecto en quien lo habla. Es decir, sí tiene un efecto en el que habla, en el que murmura. Si nosotros ponemos un ejemplo, Carlos murmura contra Juan o contra Melissa, entonces esa murmuración contra Juan y Melissa no tiene ningún efecto. Cero efectos. Pero sí tiene efecto sobre Pedro. Es decir, sobre el que está murmurando. Sobre el que está murmurando sí tiene efecto. Y ese efecto es negativo para esa persona. En otras palabras, hermano, se está atando. Si era libre, se está encerrando. Por eso, hermano, hermana, tiene que comprender y entender. Las murmuraciones que se realizan contra las personas no tienen ningún efecto contra ellas. Pero sí existe un efecto en quien lo habla. Es decir, la murmuración es directamente, si usted quiere entender, un autosuicidio, si quiere usted entender. Un autoencarcelamiento. Un auto en tinieblas. Es decir, ingresar siendo libre a estar encerrado, siendo sano a estar enfermo, estando en la luz, ingresar a las tinieblas. Ese es el efecto
que produce de aquellas personas que murmuran. Es decir, el hijo o hija de Dios que murmura de otras personas, su camino es neblina espesa. Es una neblina espesa, donde no le permite ver el camino, menos ver a los demás. Miren, hermano, el efecto había sido serio. El efecto de la persona que murmura había sido serio. Pero si esa persona está murmurando contra otras, a las otras no les afecta en nada, pero sí a la persona que está murmurando. Y este efecto es muy serio. Su camino es neblina espesa, donde no le permite ver el camino, menos ver a los demás. Imagínense, hermanos. El hijo o la hija de Dios debe evitar murmurar. Mejor cambiaremos la palabra debe evitar. Cambiaremos la palabra no murmure. Nada más. Porque usted al murmurar está ingresando usted mismo una neblina espesa, oscura, que usted ni se va a ver, ni va a ver a los demás. Como hemos dicho más antes, un autosuicidio. Estando libre, se encarcela. Estando en la luz, entra la oscuridad. Dense cuenta, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos enseña a nosotros, no debemos murmurar. Dios Todopoderoso nos enseña que debemos controlar nuestra lengua. Esta palabra de controlar nuestra lengua. Muchas veces se ha hablado, hermanos, hermanas, para poder entender y saber cómo podemos frenar, controlar nuestra lengua. Y todo lo que haga el ser humano, todos los métodos, toda la ciencia que pueda tener para poder controlar la lengua, nunca lo logró. Jamás. Pero la palabra del Señor nos enseña claramente el control de nuestra lengua. Y solo se puede cumplir estudiando la palabra de Dios, entienda. Estudiando la palabra de Dios. Al estudiar la palabra de Dios, la lengua permanece inactiva. Fíjese, eso nos enseña el Señor. Cuando usted estudia la palabra de Dios, su lengua es inactiva. Inactiva para la murmuración, por si acaso. Y está obligada la lengua, mire, está obligada la lengua a bendecir, corregir y enseñar a su prójimo. Es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es clara. Cuando usted estudia la palabra de Dios, es en ese momento que se inactiva la lengua. Y es en ese momento que la lengua está obligada a bendecir, a corregir y enseñar a su prójimo. Amén. Dese cuenta, hermanos. Solamente un poder de un Dios todopoderoso puede inactivar a la lengua para murmurar, pero sí obligarle a la lengua
para bendecir, corregir y enseñar a su prójimo. Amén. Es importante entender que el Hijo de Dios debe recurrir constantemente a estudiar la palabra de Dios. Al estudiarla, tiene el camino claro, con una luz tan brillante que no existe ninguna oscuridad. Es decir, no hay ni una sombra, ni el tamaño de la aguja del alfiler. Todo es claro. En otras palabras, hermano, si usted estudia la palabra de Dios, su camino de usted es luz. Usted no se va a tropezar. Usted no va a caer, no va a resbalar. Todo lo va a ver con mucha claridad. Si usted quiere entender la claridad, lo que el sol nos muestra con esa luz que usted conoce, todavía eso llega a ser oscuro. Cuando usted estudia la palabra de Dios, la claridad del sol podríamos multiplicarla en 1 billón de veces, si usted quiere entenderlo de esa manera. Entonces, cuando las personas estudian la palabra de Dios, no murmuran. Y cuando estudian la palabra de Dios, su camino es brillante, claro. No hay una sombra alguna. Sigue con el gozo esa persona, sigue con libre esa persona. Tiene paz. Por eso, hermano, hermana, comprenda y entienda. La palabra de Dios es clara. Es importante entender que el Hijo de Dios debe recurrir constantemente a estudiar la palabra de Dios. Siempre. Siempre. Porque con esa luz lo va a ver todo, todo. Ahora, ¿qué es todo? Pero ¿qué es ese todo? Ese todo son las maravillas de Dios, que Dios mismo le muestra al Hijo, a la hija de Dios, que estudia su palabra. Es decir, hermano, ese todo es las maravillas de Dios. El Hijo, la hija de Dios que está estudiando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, entonces ve ese todo con claridad. Y ese todo que es, son las maravillas de Dios. Todo lo que Dios ha creado. Ve el aspecto así físico y también ve el aspecto espiritual. Eso es lo que le hace ver Dios Todopoderoso. De tal manera que el Hijo, la hija de Dios, ya no va a murmurar contra su prójimo. Amén. Al estudiar la palabra de Dios, permite saber perfectamente la voluntad de Dios. Por eso Dios Todopoderoso, en su gran amor, nos lleva a bendecir, no a murmurar de ningún ser humano creado, sea su pareja, su ascendiente, sus descendientes, sus familiares, sus amistades y desconocidos. Solamente la palabra de Dios le lleva a usted a bendecir a su prójimo. El Hijo y la hija de Dios deben vencer y cumplir lo que Jesús en persona nos enseñó. Jesús nos dio su doctrina. Enseñanza significa doctrina. Para que lo cumplamos, no lo desechemos o no quisiéramos leerlo porque posiblemente nos afecta.
Hermano, no puede existir un hijo o una hija de Dios que cuando está leyendo la palabra de Dios, no, esto no me agrada, y lo cambia. Y lee otro pasaje donde dice, ay, qué lindo, esto me gusta. Pero y ese otro que está aquí escrito, no, eso no me gusta. No existe eso. El hijo, la hija de Dios no puede decir esto me gusta de la palabra de Dios, esto no me gusta de la palabra de Dios. El hijo o la hija de Dios lo único que tiene que hacer es cumplir la palabra de Dios. Amén. Por eso no puede escoger el hijo de Dios o aceptar o rechazar algo de la palabra de Dios. El hijo o la hija de Dios tiene que obedecer la palabra de Dios en su integridad. Amén. Reitero, estamos hablando de los que estudian la palabra de Dios. Digo, estudian. No los que escuchan las prédicas. Vuelvo a repetir. Los que estudian la palabra de Dios. No los que escuchan las prédicas o leen mensajes. Los que estudian la palabra de Dios serán fortalecidos para cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Hermano, hermana, si bien la prédica o los mensajes que se dan al pueblo, o desde un pastor, ministro, evangelista, profeta, apóstol, sea quien sea que dé, nos motivan a estudiar la palabra de Dios. Pero aquella persona que estudia la palabra de Dios, como dice, son fortalecidos para cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Pero aquellos que escuchan prédicas o mensajes únicamente tienen limitaciones para cumplir la palabra de Dios. Es bueno, hermano, hermana, escuchar una prédica. Es bueno escuchar un sermón. Es bueno escuchar un mensaje. Es bueno, pero es limitativo. Pero si usted empieza a estudiar la palabra de Dios, ahora sí no es limitativo. Ahora sí usted está esforzado, fortalecido para cumplir los mandamientos de Dios. Amén. El hijo y la hija de Dios debe comprender que solamente al estudiar la palabra de Dios cambia la persona. Hermano, hermana, pueden utilizar todos los sistemas, ciencias científicas y demás otras cosas para querer cambiar a una persona, va a ser imposible. Nunca va a cambiar. Porque es una fuerza humana en el cual está queriendo inyectar en otra persona para que cambie. Pero no puede. Solamente la palabra de Dios cambia a las personas. Cuando una persona estudia la palabra de Dios, esa persona cambia y está esforzada para poder cumplir los mandamientos de Dios. No se olvide, hermano. Hemos señalado al principio esa palabra de Dios, ¿a qué se refiere? Hemos hablado al principio, ¿a qué se refiere la palabra hijo, hija de Dios?
Y también hemos señalado, hemos orado sobre aquellas personas que quieren ser hijos, hijas de Dios. Entonces, todo esto se refiere a ellos, al hijo, a la hija de Dios, al que cree en Jesús, al que confía en Jesús, al que acepta lo que Jesús hizo en la cruz para usted. Cuando nosotros entendemos eso, ahora viene, vamos a ir a lo nuestro. Ahora viene, hermano, lo que muchos hermanos obvian, no quieren leer, o si no dicen es muy difícil de cumplir. Pero aquel que estudie la palabra de Dios va a estar fortalecido para cumplirlo. ¿Usted estudia la palabra de Dios? Bien. Entonces cumple la voluntad de Dios. Amén. Amén, me dicen. Muy bien, ahora vamos a leer esto. Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. ¿Qué nos dice? Mas a ti que oyes, te digo. ¿Estás escuchando? Mas a ti que oyes, te digo. Jesús mismo está hablándole a usted y a mí. Mas a ti que oyes, te digo, ama a tus enemigos. Bien claro. Esta palabra de enemigos no se refiere a lo que nosotros hemos aprendido, enemigos y adversarios, cuando nos referimos a Satanás y a los demonios. Esta palabra de enemigos se está refiriendo a la palabra en sí, es decir, a la persona en sí, que no está de acuerdo contigo, que no está de acuerdo con vos. Es decir, la palabra esta, enemigo, no debe entenderse como lo que hemos aprendido anteriormente, enemigos y adversarios, Satanás adversario, enemigos los demonios. Esa palabra enemigos nos está haciendo entender lo que estamos leyendo en Efesios capítulo 6, donde no tenemos lucha contra sangre y carne. El que tiene sangre y carne es el ser humano. No tenemos lucha contra ellos. Por eso bien claramente está diciendo esta palabra enemigo, entiéndalo usted, es la persona humana que está en contra de usted, sea por opinión, sea por lo que sea. Ama a tus enemigos. Haz bien a los que te aborrecen. Bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. Y al que te hiriere en la mejilla, dale también la otra. Y al que te quitare la capa, ni aun el sayo le pidas. Y a cualquiera que te pidiere, dale. Y al que tomare lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieres que te hagan las personas, así hazlo tú. Pero si amas a los que te aman, ¿qué gracia tiene? Porque también los pecadores, injustos, perversos, aman a los que los aman. Y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué gracia tendrás? Porque también los pecadores, injustos, perversos, hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué gracia tendrás? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Ama pues a tus enemigos y haz bien y presta, no esperando de ello nada, y será tu galardón grande y serás hijo del Altísimo. Porque Él es benigno, aún para con los ingratos y malos,
Sé pues misericordioso, como también tu Padre es misericordioso. Amén. Por eso, hermano, hermana, cuando usted evita murmurar, va a estar esforzado, fortalecido para cumplir este mandamiento, donde dice Lucas 6 del 27 al 36. Amén. Miren, hermano, el estudiar la palabra nos esfuerza, nos fortalece para cumplir los mandamientos de Dios. Amén. Dios Todopoderoso nos enseñó a bendecir. Diga a cualquier ser humano, dígale que Dios te bendiga y te acompañe siempre, que ilumine tu vida y te abra los caminos, que seas gozoso, que Jesucristo te salve. Amén.